Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Diálogos Feministas. El día de hoy tenemos un tema que yo sé a ti y a mí nos preocupa, a muchas otras también nos ocupa, pero que no podemos dejar de hablar, el derecho a la educación sexual. ¿Es lo mismo que el derecho reproductivo? ¿Qué onda con estos derechos? ¿Por qué no nos los aclaramos de manera más completa y más concreta? Y para ello te presento a nuestro extraordinario panel que se conforma de 3 mujeres feministas extraordinarias. Voy a presentarte a María del Rayo Loesa Sánchez, feminista, activista y de los derechos humanos, además de ser psicóloga, maestra en psicoanálisis y cultura. Me da mucho gusto saludarte, Rayo. ¿Cómo estás? Perdón. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y también quiero presentarles a Lucero Rivera Serna, contadora con estudios en mercadotecnia política, feminista, defensora de los derechos de las mujeres y bueno, un sinfín de actividades que realizan nuestras ponentes. Me da mucho gusto saludarte, Lucero. ¿Cómo estás? Gracias, Norma. Buenas tardes, compañeras. Un gusto de esta invitación y pues veamos qué tanto podemos aprender el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y también me da mucho gusto presentarles a Alejandra Salinas Lara, una mujer mazahua, ixtlahuaquense, licenciada en salud intercultural, promotora de los derechos humanos de las mujeres y juventud indígena. Me da mucho gusto saludarte, Alejandra. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todas. Muchas gracias y bueno, pues vamos a comenzar con nuestro tema del día de hoy, el derecho a la educación sexual. Y justamente como les decía, de repente esa confusión o es lo mismo. Yo te voy a pedir, Lucero, que justamente nos ayudes. Las mujeres, bueno, pues gozamos con este derecho, tenemos muchos instrumentos, mecanismos donde lo podemos ver plasmado, pero justamente necesitamos diferenciar entre los derechos sexuales de los reproductivos. ¿Qué nos puedes decir? Efectivamente, hoy hay esta mala confusión, ¿no? En pensar, y desde que los enunciamos, decimos siempre los derechos sexuales y reproductivos como si fuera un mismo universo de derechos, cuando no es así. Ni uno depende del otro, ¿no? Y no van ligados, a pesar de que hablamos, ¿no? Hoy en esta carpeta de derechos sexuales y reproductivos como si fuera uno mismo, no es así. Los reproductivos están relacionados en la manera que nosotros, en lo individual o como parejas, decidimos tener hijos, el espacio que les vamos a dar entre uno y otro, eh, este, más que nada si ocupo una asistencia médica para llevar a cabo esta decisión o hasta la misma adopción. ¿Y qué sucede con los derechos sexuales? Pues es el derecho a decidir sobre mi cuerpo, sobre mi sexualidad, cómo la ejerzo, las manifestaciones en todos los ámbitos de mi vida pública, ¿no? Decidir con quién o con quién no me voy a relacionar, pero asimismo el derecho al respeto, ¿no? A mi toma de decisiones, a mi identidad sexual, ¿no? Y vivir sin ningún tipo de coacción, libre, sin discriminación por cada una de mis decisiones en mi vida sexual, ¿no? Entonces, esa es como enmarcar la diferencia de ambos derechos, ¿no? Y no, y a pesar de que están ya constituidos en leyes nacionales, así como en documentos internacionales, tratados, son distintos. Muchas gracias, Lucero. Rayo, también me gustaría escuchar un poquito tu definición y que justamente nos dijeras por qué son considerados derechos humanos. Bueno, fíjate que hoy en día, a pesar de toda esta difusión que hay sobre los derechos sexuales y reproductivos, pareciera que todavía es un tema tabú dentro de la sociedad. Y además, el tema de los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, aún más todavía, porque pues vivimos en un sistema que se va guiando por estereotipos y roles. Entonces, el hablar sobre la sexualidad
de las mujeres o de los derechos reproductivos de las mujeres es un tema que todavía la sociedad lo tiene como en tela de juicio, ¿no? No vamos a olvidar incluso que el tema del aborto es un tema muy complejo y que además entra dentro de nuestros derechos reproductivos, ¿no? El poder nosotras decidir. Pero bueno, hablando específicamente de lo que me preguntaste, eh, ¿por qué son violentados los derechos sexuales de las mujeres? Bueno, pues porque todavía, al día de hoy, no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, ¿no? Cuando es parte de nuestros derechos fundamentales, de nuestros derechos humanos, ¿no? Y entonces tenemos también derecho a decidir sobre temas de salud. No, no vamos a olvidar que incluso hay muchas mujeres que han vivido violencia obstétrica. Y además, sobre la identidad de género. Este es un tema que también se liga y se vincula a los derechos reproductivos y sexuales, ¿no? A tomar la identidad de género que cada una decida sin sufrir discriminación, coacción o violencia. Muchas gracias, Rayo. Y Ale, contigo me gustaría también platicar sobre la perspectiva de género, justamente intercultural en este ejercicio de derechos sexuales de la mujer. Sí, muchas gracias, Norma. Pues mira, la perspectiva de género intercultural en el derecho de en el ejercicio de los derechos sexuales de la mujer es un tema bien amplio, ¿no? De tratar. Y me permito como partirlo así, la pregunta. Una es la perspectiva de género, otra la interculturalidad, y bueno, como tal, el ejercicio de los derechos, ¿no? Entonces, entendiendo que los derechos sexuales y reproductivos pues abarcan muchos aspectos, muchos subtemas, por así decirlo. Uno que tiene que ver con la sexualidad, ¿no? La educación sexual. ¿Cómo es que desde nuestras comunidades estamos educados? ¿Cuál es toda esa cosmovisión que nos permite posteriormente ejercer plenamente nuestros derechos, ¿no? En el caso de las enfermedades de transmisión sexual, ¿cómo es que una persona digamos, en nuestras comunidades, a veces no le es tan fácil, aunque ya existen miles de métodos anticonceptivos, no le es tan fácil decir, bueno, yo elijo el condón, ¿no? O, femenino, masculino, etcétera, porque atrás de eso, antes de tener una decisión de qué método anticonceptivo usar, pues está en la mente todo un cúmulo de creencias, de usos y costumbres que nos llevan de alguna forma a ejercer de manera responsable o no hacerlo. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, con este contexto, de esta diferencia, estas definiciones, me gustaría, Lucero, que nos dijeras si en México son respetados, cuál es la situación de estos derechos sexuales en nuestro país. Desgraciadamente, al igual que otros derechos, pues no los tenemos garantizados en el país. Sí, están reconocidos, pero no garantizados. Y creo que ahí sí tendríamos que seguir poniendo el dedo en la llaga, porque va a ser en medida que lo visualicemos y lo entendamos que vamos a ir contrarrestando estas diferencias, ¿no? Hoy no tenemos desde edades tempranas una salud sexual, ¿no? Y en eso nos desencadena enfermedades de transmisión sexual a edades muy tempranas porque desconocemos las medidas de protección. El abuso a infantes también está relacionado hoy a esta falta de comunicación a la infancia, ¿no? Y el abuso. Como no vamos atendiendo desde edades tempranas esta educación sexual y los derechos reproductivos, pues carecen de esta información para la toma de decisiones, para la formación de mujeres y de niños sanos. Nos vamos al sector salud y o yo como mujer no tengo garantizada mi protección. Si yo requiero un preservativo para cuidar de mí, para decidir no tener hijos, pues resulta que no cuento con ello porque
al ser caros, el sistema no los aplica, ¿no? O son muy pocos los que cuentan con ello, pero que sí hay un condón masculino. Entonces, seguimos a lo largo de la historia y en los presentes siendo sujetos, las mujeres, de regulación, más no de protección ni de garantías. O sea, hoy hay más cuidados hacia los derechos de los hombres cuando también tienen una responsabilidad en este tema de interacción. Al menos las mujeres, y no nada más las mujeres, pero hoy hablaremos solamente de las mujeres, no tenemos garantizada nuestro ejercicio pleno de los derechos en cuanto a lo que se requiere a sexualidad y reproducción. Yo comentaba, si hoy requiero de asistencia médica, el sector salud no me lo va a dar. No va a ser así como en la primera instancia, me voy a tener que aventar todo un litigio para tener, ¿no? A mi alcance esta posibilidad. Recordemos que los tratamientos de fertilidad no son de fácil acceso en lo privado. Y vamos a la otra parte, ¿no? Los embarazos a edades tempranas de comunidades que les queda tan lejos ir a la capital a donde supuestamente sí se pueden practicar un aborto, ¿no? Y entonces estamos hablando de una distancia enorme de kilómetros, de recursos económicos que no tienen a la mano para ejercer su derecho a la interrupción legal, ¿no? Y voluntaria del embarazo, porque a veces para las que vivimos en la capital se nos hace muy fácil decir, ah, sí, ya es un derecho y ya, sí, pero no es en las 32 entidades, ¿no? Si a mí se me ocurre abortar en un estado donde no está despenalizado, pues corro el riesgo de que me inicien una carpeta de investigación y voy a tener que recurrir a un abogado que muy seguramente no voy a tener para pagar, para que a partir de una sentencia que se da en el caso de Coahuila, bueno, finca mi defensa. Entonces, no tenemos estos derechos resguardados por el Estado, ¿eh? En ninguna de sus modalidades. Y el hecho de que hoy le hables a un niño en la primaria de que tiene órganos reproductivos, eso no es educación sexual, ¿eh? Eso es anatomía, eso es biología, pero no son de las clases requeridas que digan que es educación sexual o hablemos de derechos de la reproducción. Muchas gracias, Gracias. Lucero. Justo entremos a las causas. Me gustaría también, Rayo, si tú nos puedes comentar qué otras causas que puedas tú definir, encontrar, consideras que son las que permiten que se violenten los derechos sexuales de las mujeres. Pues fíjate que, como ya lo había mencionado, ¿no? Tiene que ver mucho con estos estereotipos de género, ¿no? Con estos roles de género también. A las niñas, hoy en día, pareciera que se les sigue educando para el tema de la maternidad, cuando la realidad es que ahora las mujeres deciden si van a tener hijos o no van a tener, ¿no? Eh, Esa es una de las causas. Otra de las causas es que, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Como bien lo mencionaba la compañera, se les sigue enseñando a los niños y a las niñas, a los jóvenes, eh, el tema, por ejemplo, como si fueran clases de anatomía, pero eso no es educación sexual. Entonces, no tienen mayor información, no van desarrollando como este vínculo con responsabilidad para después saber elegir, ¿no? Y además, por ejemplo, en las instituciones todavía no hay esta perspectiva de género con la que tienen que atender a las mujeres y ofrecerles, por ejemplo, anticonceptivos o algún método para poder decidir ellas, ¿no? Todavía no hay esta sensibilización en todas las instituciones, por ejemplo, del sector salud, y muchas veces las mujeres llegan y lo que quieren es información y se topan
con que son revictimizadas porque no las orientan de una forma adecuada, ¿no? Y además todavía muchas veces las culpabilizan mencionándole, por ejemplo, que ella tiene tantos hijos o que tiene tal edad o que si una mujer decide que se quiere hacer el corte de las trompas, que ahorita no recuerdo el nombre preciso, le dicen que tiene que pensarlo bien porque está en edad reproductiva, ¿no? Cuando es decisión de cada mujer elegir si va a tener o no va a tener hijos. Así es, hay muchas causas y justo es necesario que las visibilicemos y como bien decías Lucero, pues en las comunidades pues es todavía más, encuentras más causas, más obstáculos y justo ahí Ale, es donde yo quisiera preguntarte cómo afecta a las mujeres el ejercicio de sus derechos sexuales, justo la discriminación, la violencia de género en las poblaciones donde las mujeres pues no tienen acceso a muchas cosas, el internet, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a cosas que podrían permitir que desarrolle ese ejercicio de su derecho sexual. ¿Cómo les afecta? ¿Puedes comentarnos algo al respecto? Claro, pues mientras hacían su participación las compañeras, yo me quedaba analizando un poco, ¿no? Porque a nosotras las mujeres rurales y mujeres indígenas nos afecta de manera significativa. Creo que mientras pensemos que la salud sexual y reproductiva solamente es darle a conocer a la población acerca de anticonceptivos, y no sé, incluso mientras solo nos limitemos a repartir condones, creo que estamos pues todavía muy lejos de lograr el ejercicio pleno de nuestros derechos sexuales. Entonces, creo que necesitamos reeducarnos tanto hombres como mujeres, toda la población necesitamos ese cuestionamiento individual de realmente qué son nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Eh, am, pues empezando también por esta parte de que a veces nos limitamos a creer que el ejercicio de los derechos sexuales y la responsabilidad solamente recae en las mujeres, ¿no? En las comunidades indígenas y rurales, pues a quien se les da información acerca de eso es a las mujeres, ¿no? Entonces, pues de alguna forma creemos o nacemos en contextos en donde pensamos que es exclusivamente responsabilidad de la mujer, ¿no? Cuidarse o decidir, cuando aquí estaríamos hablando, tendríamos que hablar de una corresponsabilidad. Y pues bueno, antes de decidir qué método anticonceptivo usar, si quiero tener hijos, si quiero iniciar mi vida sexual o no, creo que hay problemas o hay cuestiones más atrás, ¿no? Que tienen que ver con toda esta cosmovisión, pero también yo como mujer, ¿qué autoconcepto tengo de mí? ¿Cuál es mi autoestima? ¿Cuál es mi autocuidado? ¿Cuáles son esas cosas que me llevan a ejercerlo de manera segura? Entonces, pues principalmente creo que esas desigualdades, ¿no? Necesitamos reeducarnos, insisto. Muy bien, pues muchas gracias a las tres. El tiempo de nuestro primer segmento se nos ha terminado, pero yo voy a pedirles a ustedes que nos ven del otro lado, que nos escriban. ¿Ustedes tenían esta confusión o si tienen claro qué son derechos sexuales, qué son derechos reproductivos y cuáles son las causas que ustedes consideran por las cuales de pronto o casi siempre se están violentando estos derechos para las mujeres? Vamos a ir rápidamente a un corte, estamos en Diálogos Feministas, no se vayan. La violencia institucional son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Estamos de vuelta con ustedes en Diálogos Feministas hablando sobre el derecho a la educación sexual. Y vamos a empezar este segundo segmento con un dato que a lo mejor ustedes no han visto en redes sociales o no se los dicen en la escuela, no lo sacan en las noticias. Rayo, 1000 adolescentes, estas son cifras oficiales, 1000 adolescentes se embarazan cada día.
¿Qué pasa con la educación sexual en nuestro país? Porque estamos hablando de mujeres adolescentes. ¿Qué pasa, Rayo, con estas cifras? ¿Qué pasa en nuestro país con la educación sexual? Sí, fíjate que lo que mencionas es terrible, terrible. O sea, la cifra es altísima. 1,000 adolescentes diarias, pero además, checa cómo lo dicen también los medios, ¿no? Se embarazan, como si hubiera sido decisión de ellas embarazarse, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que muchas veces todas esas niñas que quedan embarazadas no necesariamente es consensuado, sino que muchas veces, y la cifra más alta es que fueron violadas, ¿no? Fueron abusadas. Eh, Desafortunadamente en nuestro país no existe la educación sexual y reproductiva de una forma asertiva, porque no digo que no haya programas, sí hay programas que el gobierno ha realizado, pero cuando decimos 1,000 adolescentes al día quedan embarazadas, esto nos da a entender que todos los programas, las iniciativas, etcétera, no están funcionando. O sea, más bien habría que repensar, reeducarnos, como bien lo mencionaban hace un rato, y no solamente tiene que recaer la responsabilidad de un embarazo hacia las mujeres, ¿no? Tendría que haber una corresponsabilidad tanto en sí de efectuar un vínculo sexual como de una responsabilidad también afectiva, ¿no? Una responsabilidad emocional. ¿Qué va a pasar si yo como varón adolescente, ¿no? Embarazo a una chica? ¿Qué voy a hacer ante eso, ¿no? Para no dejarla así, no abandonarla, ¿no? Y sobre todo que, bueno, pues sabemos que el aborto no está todavía legalizado en algunos estados, entonces sí habría que pensar qué estamos haciendo no adecuadamente como sociedad, como gobierno, el Estado ante esto, ¿qué está haciendo? Porque lo vuelvo a mencionar, es bien importante decir, muchas de esas adolescentes no han decidido embarazarse, sino muchas fueron violadas. Y es un tema que también se tiene que tocar y que también tiene que diferenciarse. Y bueno, si nos fuéramos a tratar el tema de la educación sexual, pues justamente, Lucero, el artículo 58 de la fracción octava de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, lo voy a leer textual, establece la obligación de las autoridades educativas de los 3 niveles de gobierno a promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognitivo y madurez. Yo quisiera preguntarte, Lucero, si los gobiernos de todos los niveles, federal, estatal, municipal, están cumpliendo con lo dispuesto en esta ley en materia de educación sexual, porque bien nos decía también Alejandra, no se trata de repartir condones y ya, ¿no? Es algo más integral, algo más también de explicarle, nos lo decía Rayo, a los niños, a las niñas, porque hay una corresponsabilidad, por supuesto. Pero ¿se está cumpliendo con este mandato de la ley? Mira, acertadamente lo mencionaba Alejandra y tú vuelves a poner el dedo en la llaga. No se trata de condones. Si fuera por condones, no estaríamos ocupando uno de los primeros lugares en embarazos a edades tempranas. Si fuera la educación sexual se reduciera a látex, pues no tendríamos una salud mental por agresiones en todas sus modalidades sobre nuestras infancias, ¿no? O sea, desgraciadamente los gobiernos no están cumpliendo con ser garantes de nuestros derechos y mucho menos de ponerlos en plata, ¿no? En la mesa, ¿no? Para que los conozcamos. Y voy a retomar una experiencia que tuve hace poco, ¿no? A donde en Puebla, el hablar de que tu sexualidad iba más allá de conocer tu sistema reproductivo, sino era todas las maneras que uno se va sintiendo bien, ¿no? O sea, desde las relaciones con una tercera persona, hombre o mujer, no entremos en esa discusión, sino interactuar con una tercera persona y de ahí conocer nuestro cuerpo, dónde
generáramos autoplacer desde niñas que tenían 18 años, digo por mi edad les digo niñas, aunque ya no están en ese tabulador de edad, hasta personas un poco más grandes, rayando por ahí de los 50, abrían los ojos así como que, ¿y por qué vamos a hablar del autoplacer, no? ¿Y por qué me dices que tengo que tocar mi cuerpo para conocerlo? Y, o sea, pareciera en primer momento que era una agresión a sus oídos, porque seguimos siendo estructuras muy complejas. Arrastramos la educación de la abuela, la bisabuela, de la sociedad, de los taras que nos va poniendo, ¿no? Entonces, es tan complicado hoy exigirle a un gobierno que cumpla con su deber cuando nosotras somos el primer trabuco, ¿no? No estoy diciendo que esto sucede en todos lados, pero es algo que va permeando y que se vuelve como más visible. El partido al que pertenezco y en el que milito hizo una publicación sobre políticas públicas del aborto y no lo pudimos repartir en nuestras mujeres militantes, porque nos decía la gran mayoría que es dirigente, híjoles, ¿qué crees? No, porque eso nos ayuda a perder votos y no estamos como para... Y yo les decía, ¿cómo no? O sea, estamos hablando que hoy hemos salido a marchar por la despenalización de la interrupción voluntaria, y tú me dices que no es el momento de hablar de políticas públicas. O sea, salgámonos del rol de que es ley. No, no es ley de interrupción voluntaria, ¿no? Estamos avanzando en la despenalización. Hoy tenemos 12 estados con la despenalización, pero eso no los obliga a generarnos las condiciones para que esto lo ejerzamos. Y en estados como Oaxaca, pues carecen de un protocolo, o sea, sí está contemplado en su ley de salud, pero no hay un protocolo de atención, y entonces ya no hay entonces el ejercicio pleno, ¿no? Porque ya hay un desconocimiento. Pero ¿qué Claro. sucede en Guerrero, donde nada más está despenalizado, pero no modifican su ley de salud, no hay una modificación a víctimas? Pues es un derecho cojo, ¿no? Pero el gobierno no cumple, no exigimos nosotros, porque ambos no nos acomoda por nuestras estructuras de formación, ¿no? Y entonces seguimos con embarazos a edades tempranas, el desconocimiento de nuestro cuerpo, las agresiones en todas sus modalidades sexualmente a niñas y niños, ¿no? Pero también la violación en las relaciones, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo aceptar que somos violentadas sexualmente por nuestra propia pareja, ¿no? Y Así hemos es. permitido cosas, ¿no? Y que no es normal. Pero no podríamos decir que el gobierno federal, el gobierno estatal o el gobierno municipal, mucho menos, que tienen más acotadas sus funciones, están velando para este ejercicio de salud. Muchas gracias, Lucero. Y bueno, vamos a retomar la cifra que yo decía al principio, 1000 adolescentes, Alejandra. Y en el tema de las adolescentes, yo quisiera preguntarte qué obstáculos son los que enfrentan en las comunidades, porque definitivamente también ahí las adolescentes tienen aún más obstáculos que una adolescente en una zona rural, en una zona metropolitana. ¿Qué nos puedes hablar? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan las adolescentes para poder ejercer su educación sexual? Bueno, pues uno de los principales obstáculos que se enfrentan es que pues no se reconocen sujetas de derecho. O sea, incluso hace unos meses en una plática, una conferencia, una persona se admiraba y decía, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, después de que ya la tecnología nos está rebasando, todavía no se conozcan los derechos humanos en comunidades indígenas? Y efectivamente, lamentable es cierto, es algo muy preocupante, pero es real. Entonces, la mayoría de mujeres rurales e indígenas desconocen cuáles son sus derechos y al desconocer esta situación,
pues no nos permite fortalecer nuestra autonomía. Y si no tenemos esa autonomía, difícilmente vamos a poder decidir cómo ejercer nuestra sexualidad. Es más, en las comunidades, pues no se habla incluso de la sexualidad porque uno escucha la palabra sexualidad y es, híjole, cállate, ¿no? O sea, de eso no se habla. La parte del catolicismo, la parte religiosa más bien, también es uno de los obstáculos, ¿no? Entonces, creo que es importante que cada uno de nosotros tengamos responsabilidades individuales. Si bien hay muchos obstáculos, muchas limitantes, una vez que nosotros escuchemos, pues también nazca de nosotros esa capacidad de deconstrucción acerca de todos esos tabús que no han hecho otra cosa más que limitarnos y en muchas ocasiones pues destruirnos, ¿no? Digo, tampoco es que si una mujer queda embarazada ya sea el fin del mundo, pero sí saber que podemos decidir, que al ser sujetas de derecho, podemos decidir de qué forma, cuándo, cómo y con quién. Muchas gracias, Alejandra. Yo quisiera que nos fuéramos ahora a analizar un poquito en las escuelas, la educación, este sistema educativo que propone el gobierno actual. ¿Sí contempla esta educación sexual o no lo hace, Rayo? Fíjate que en teoría sí está contemplada que se les brinde información y educación sexual y algo así, ¿no? Eh, pero vuelvo a hablar de los tabús porque además yo vivo en un estado y soy de un estado que no es laico, desafortunadamente, es católico. Vivo en Puebla, soy de Puebla. Y entonces, en pleno siglo XX, en plena ciudad, hay tantos tabús en torno a incluso los temas sobre educación sexual en las escuelas, sean escuelas privadas o sean escuelas públicas, ¿no? Muchas veces está planteado en el programa de la Secretaría de Educación Pública, pero ¿qué pasa? Que también las profesoras, los profesores, muchas veces tienen también estas reservas para brindarle al alumnado este tipo de temas, porque también están de por medio los tabús y las situaciones personales de cada quien, ¿no? Cuando tendríamos que vivir en un estado laico, como lo dije, ¿no? Y poder, como profesores, profesoras, brindarles la educación sexual a los alumnos y a las alumnas sin tener estos sesgos de moral, ¿no? Porque eso en lugar de beneficiar, lo que hace es, pues, seguir retrocediendo y retrocediendo. Y además, independientemente de que no hay esta sensibilidad y esta pues preparación, yo lo podría decir así, me atrevo a decirlo así, ¿no? En estos temas, seguimos, pues pareciera que las mujeres no reconocemos nuestros derechos porque los desconocemos, no sabemos que tenemos derechos, ¿no? Todavía muchas niñas, muchas jóvenes, adolescentes, incluso mujeres, ¿no? No saben que tienen derechos, no saben, como bien lo mencionaban hace un rato, que somos sujetas de derechos. Y entonces también al tener un desconocimiento, pues seguimos viviendo con lo que nos da la misma sociedad con estos estereotipos. Muchas gracias, Rayo. Y fíjate que tocaste, pues sí, algo que de pronto se tiene que también pensar cómo resolver, porque bueno, haya mucha o poca información para la educación sexual, pues en las escuelas también dependemos de que los maestros pues enfrenten sus propios tabús, enfrenten sus propias creencias para poder desarrollarle y llevar a cabo, porque yo recuerdo que a mi hija en la escuela ya le mandaron por ahí un libro que justo es de género, pero no lo han vuelto a agarrar. O sea, el material ahí está, se entregó, se cumplió, pero no han hablado absolutamente de nada que viene adentro del libro, que si bien no es como tal de educación sexual, pero sí los introduce a, bueno, a diferenciar el género, lo que está bien, tipos de familias, etcétera, etcétera. No se ha vuelto a tocar.
Entonces, yo quisiera que Lucero nos dijeras entre estas, pues, cuáles son también las causas de esa resistencia en las escuelas con la educación sexual, pues, además de los tabús y de lo que le hemos platicado. Los padres. Definitivamente, esta parte, este muro que hay entre una educación sexual y nuestras niños y niñas, pues está radicada en los padres. Hoy tú le dices a una mamá de un niño o de una niña, pero sobre todo de las niñas de 8 años, que van a hablar sobre educación sexual y mañana queman viva a la maestra o al maestro, ¿no? Y si es maestro, ¿cómo un hombre va a hablar de esos temas con nuestras hijas, ¿no? Y entonces ya mañana te cierran la escuela porque nuestra estructura de formación o de formativa, porque ya no es de formación, ya es de formativa en estas, nos ha impedido, no estamos dispuestas a rompernos, a otra vez reconstruirnos, sabiendo que hoy por hoy la información es nuestra mejor arma para prevenir absolutamente todo. Nos seguimos resistiendo a tomarla en nuestras manos, porque también lleva con ello un tema de responsabilidades. Y no me quiero meter en el tema de la educación más allá de los derechos, pero sí es importante. ¿Cómo voy a permitir que a mi hija le digan cuáles son sus derechos sexuales si yo no los conozco? Si a mí me educaron que todo es tan pecaminoso, ¿no? Nos han enseñado a relacionarnos bajo la culpa. Si yo no estoy casada y tengo una relación sexual, es con culpa. Pero si lo hice a una edad de 14 años, ya va a otro grado, porque ya me hace una pecaminosa, pervertida, o sea, pero muy seguramente a los 14 años no voy a tener la conciencia de decir sí o no, y si tengo una relación sexual, pues va a ser bajo una presión, una coacción de mi entorno o de la persona con la que voy a interactuar, ¿no? Sexualmente. Entonces, ya empiezas a tener varios agravantes para que hoy en las escuelas se diga no, y vuelvo a lo mismo. Mujeres de entre 30 a 50 años dicen, es que hoy hay tanta información, ¿por qué siguen saliendo embarazadas? Hoy les enseñan en la escuela que se pueden embarazar y pensamos que eso ya es la barrera, el anticonceptivo para que no salgan embarazados. No es cierto. O sea, no hay una información vasta en los temas sexuales. Hay una información, digamos, aceptable de anatomía y de biología. Entonces, es una información tan incompleta como si no existiera. Pero hoy también las mujeres tenemos que reconocernos como personas que hemos sido diseñadas para vivir en la tutela, ¿no? Y en esta tutela, pues buscamos relacionarnos con quien nos la va garantizando. Hablamos de empoderamiento, pero yo, una mujer de a pie que utilizo mi transporte, que interactúo como muchos y miles de personas, no me creo sujeta de un empoderamiento, mucho menos de una decisión de mi cuerpo, pero menos en una decisión de educación hacia mis hijos. Seguimos siendo la administradora de un patriarcado y en esa estructura pues existen estos tabús, existen estas barreras de conocimiento porque así lo mandata alguien más. Entonces, hoy por hoy no hay una educación sexual en las escuelas por los padres. Y no olvidemos que los maestros también son padres. Y entonces antes de actuar como un docente, van a actuar como un padre. Eso es lo que va a predominar en las aulas. Así es, y justo haces una crítica, pues sí, a lo mejor fuerte, porque yo estoy segura que quien esté escuchando el programa, pues de repente dijo, ay, sí es cierto,
porque hay quien de plano, como dices, ¿no? Es de, ay, no, y se persignan y no, hombre, los golpes de pecho, pero también está la otra parte que no tenemos de pronto toda la información y cuando niñas, niños a una edad temprana te hacen una pregunta referente a sexualidad, pues tú decides inventar cualquier otra cosa menos darles la información necesaria, por supuesto adecuada con un lenguaje a su edad, porque no la conocemos a veces ni nosotros mismos, porque no estamos preparadas ni preparados como papás, como hermanos, como tíos, como primos, para justo desde una edad en la que la curiosidad surge, pues puedas introducir esta información. Y también hay muchos otros mitos, por ejemplo, hablamos de, es que tú decías algo, ¿no? Es que cómo habiendo tanta información, tantos métodos anticonceptivos pueden salir embarazadas. Y en ese punto, Ale, yo quisiera preguntarte, los métodos anticonceptivos como los condones, pues aquí tenemos varios, preservativos, el DIU, etcétera, etcétera, pues estamos hablando de temas de derechos humanos, ¿no? Y mucha gente dice, no, pues que se los compren, ¿cómo voy a creer que no tienen para comprar? Pero es un derecho humano. Pero sí es, quiero que tú me digas, obligación del gobierno ver que esto se cumpla, que el acceso lo tengamos todas y todos a estos métodos anticonceptivos y de prevención, por supuesto. Claro que es obligatorio, o sea, por parte del Estado, del gobierno, tendría que haber un sistema de salud vasto, ¿no? Que, como ya lo comentamos en el programa, que no se reduzca solamente a la repartición de métodos anticonceptivos, ¿no? Sin embargo, los centros de salud enfrentan muchos problemas, muchos, porque prácticamente lo que más hay y que lo reparten a veces como si fueran chicles, ¿no? Son pues solamente los preservativos masculinos, ¿no? Existen preservativos femeninos, pero desafortunadamente no los hay. Entonces, creo que sí es parte de responsabilidad que debería de tener el Estado que haya una suficiencia pues en métodos anticonceptivos, pero también las formas de distribución, que no sea solamente desde, bueno, ya voy y te pongo el implante, por ejemplo, el subdérmico, ¿no? O el DIU, sino que también el personal de salud tuviera esa capacitación, ¿no? De poder asesorar a las mujeres, igual a los hombres, para que puedan saber cuál es el mejor método, ¿no? Y desde dónde se quiere una anticoncepción. Hace unos días en una consulta una paciente me relataba la historia muy triste, ¿no? Que fue contagiada por su esposo por VIH. Entonces, ella confiaba plenamente en él y desafortunadamente nunca se le pasó por la mente el hecho de pensar que probablemente al estar él en la Ciudad de México, pues podría hacer otras cosas, ¿no? Y ella nunca lo contempló que podría ella, pues, estar en esta situación. Entonces, creo que hubiera sido distinto tal vez si el personal de salud se hubiera tomado el tiempo incluso de conocer su historia, no digo tampoco te vas a meter en detalles familiares, pero sí a grandes rasgos o a grosso modo conocer su historia y decir, bueno, esta persona tiene una pareja que se va a trabajar a la Ciudad de México y bueno, las probabilidades de contraer VIH son múltiples, ¿no? Entonces, mira, yo te sugiero no sé, el preservativo femenino en caso de que él no quiera usarlo, ¿no? No sé, pero creo que sí también falta mucha sensibilidad y toda esta perspectiva intercultural por parte del sector salud. Muchas gracias a las tres. Se nos terminó el tiempo de este segundo segmento, pero todavía nos queda uno más para poder platicar acerca de tal vez propuestas, acercarnos un poquito más al quehacer. Y bueno, ustedes allá en su casa, ¿por qué no nos escriben? Nos dan sus dudas también, si les cayó el análisis que nos hacen también de como padres a veces cometemos estos errores, o ustedes dicen, no, yo creo que va por acá, yo propongo esto. ¿Por qué no nos dan sus comentarios y comparten este programa? Ahorita regresamos. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, las mujeres de 15 años y más que han asistido a la escuela han sufrido en un 32.3% algún tipo de violencia a lo largo de su vida como estudiante. ¿Pero qué tipo de violencia sufrieron en sus centros educativos? Un 17.5% vivió violencia psicológica, un 18.3%
violencia física y un 17.9% violencia sexual. Y si bien pareciera que la escuela es el lugar más seguro para las mujeres estudiantes, un 66.9% de las víctimas han sido violentadas dentro de la escuela, mientras que un 19.7% en la calle, parque o lugar público cerca de la escuela. Hemos llegado al final del programa del día de hoy de Diálogos Feministas. Lo puedes ver a través de YouTube. Si no lo viste desde el principio, también lo puedes repetir ahí o aquí en Facebook. Puedes encontrar todo el material que el Partido de la Revolución Democrática produce para que tengamos un espacio justo de análisis donde podamos escuchar la información, donde podamos, por supuesto, hacer las preguntas. Nos mandan mensaje y acá de este lado también podemos hacérselas a nuestras ponentes en otros programas, en otros temas que también son de suma importancia. Y bueno, pues llegando ya a la recta final, me gustaría que me ayuden con propuestas. Bueno, ¿qué hacemos? Hemos analizado obstáculos, tabús, por supuesto falta presupuesto, por supuesto faltan muchas cosas, pero si las tradujéramos a políticas públicas, a propuestas inmediatas para que garanticemos el uso y goce pleno de las mujeres a un derecho de educación sexual, ¿cuáles serían sus propuestas, Alejandra? Pues mira que una de las tantas propuestas, porque creo que esta puede ser una y existen más, ¿no? Porque creo que también cada estado, cada comunidad tiene necesidades distintas, pero creo que hay muchas vías para incidir y para que todo esto mejore, no solo las partidistas, ¿no? Y creo que es parte de nuestro compromiso social. Por ejemplo, nosotras, las organizaciones de la sociedad civil, que somos quienes sabemos cómo están nuestros contextos, decimos, nos falta eso, ¿no? O nos falta, no sé, difundir tal información, o en este lado estamos más carentes, no lo sé, pero creo que es importante que como parte de responsabilidad también del gobierno se etiquete presupuesto para las organizaciones que estamos encargadas de difundir todos estos derechos humanos. Digo, desafortunadamente el sistema político, digamos, partidista, todavía tiene muchas áreas de oportunidad y muy pocos se acercan a comunidades de manera permanente para conocer realmente cuáles son nuestras necesidades. Si bien desafortunadamente solo lo hacen en ciertos periodos y con ciertos intereses, creo que tendría que cambiar todo esto en que fuera un conocimiento permanente, una búsqueda constante también de garantizarnos a todos nuestros derechos, pero definitivamente el que se etiquete recurso para las organizaciones que nos dedicamos a hacer esto y que mira, te comento que con o sin recursos lo seguimos haciendo, pero creo que tendríamos un mejor resultado si no lo hiciéramos de manera tan austera. Entonces, principalmente eso. Otra de las propuestas es que me parece que ya, o sea, ya está en los centros de salud, que se capacite al personal de salud, que se meta todo estos temas de género, interculturalidad y demás, pero realmente que sean capacitaciones efectivas, que no nada más solamente sean así como banales y por meros requisitos, sino que sean capacitaciones efectivas, eficientes. Muchas gracias, Ale. Y bueno, pues también me gustaría escuchar tus propuestas, Lucero. Gracias. Mira, parte de las políticas públicas, pues va a ser la educación. Voy a poner un ejemplo tan burdo, pero tan tangible. Hace 30 años iniciamos con la educación ambiental y el civismo, y eran materias que teníamos primaria, secundaria. Fue muy complicado que entendiéramos que éramos parte de un sistema y que teníamos que cuidarlo, y entonces el medio ambiente tenía afectaciones en la manera en que llovía, en los fenómenos naturales, y que si no cuidábamos desde el barrer nuestra calle, que no nada más era un tema ambiental, sino también un tema de civismo, pues no íbamos a vivir en una sociedad de buenas convivencias. Bueno, pues sucede lo mismo. Para que hoy entendamos qué son nuestros derechos reproductivos y nuestros derechos sexuales, pues es a partir de ir picando piedra, de irlos
donde sea, o sea, no nada más es en las escuelas. Yo tengo 14, 15, 17, 18 años y voy al sector salud a ponerme un implante, a pedir un condón. Bueno, también que se hable de estos derechos y cómo ejercerlos, ir generando personas con responsabilidad. En medida que esto vayamos avanzando y permeando, pues vamos a defenderlos, pero también los vamos a hacer progresivos, como todos los demás derechos humanos, ¿no? Pero si no empezamos por lo básico, que es conocerlos, darlos a conocer, generar campañas de difusión, pues no los vamos a tener, ¿no? Entonces, creo que hablar de políticas públicas siempre son involucrar a la sociedad, al tema gobierno, pero también a la iniciativa privada, ¿no? ¿Y por qué estos tres entes? Pues porque son los que tienen una interacción con la gente. Entonces, vamos a educarnos, vamos a pugnar porque esta educación permee en todos lados. O sea, mi derecho en la ciudad no debe de ser absoluto y debe estar por encima del de las comunidades. Somos personas, somos mujeres que no importa si es una mujer rural, si es una mujer citadina. Ambas tenemos y somos personas que formamos esta constitución, que formamos estas sociedades y ocupamos que nuestros derechos sean tangibles. Claro. Muchas gracias, Lucero. Rayo, también compártenos, por favor, tus propuestas. Sí, bueno, mientras las políticas públicas se sigan haciendo o realizando o ejecutando con esta visión, pues incluso moralista, no vamos a avanzar en el tema, ¿no? Porque podemos seguir poniendo implantes subdérmicos o podemos seguir regalando condones y las estadísticas no disminuyen. Entonces yo creo que necesitamos políticas públicas en relación a los derechos sexuales y derechos reproductivos con perspectiva de género, con perspectiva de infancia y que sean inclusivos, ¿no? Ver el tema de los derechos sexuales con las gafas moradas es muy diferente a ver los derechos sexuales sin ellas, ¿no? Sin esta sensibilización. Es importante también que vuelvan a capacitar y a capacitar y a capacitar, y no solamente capacitar, sino también sensibilizar a todo el personal que trabaja, por ejemplo, en los hospitales, que está a cargo de estas políticas públicas, porque sin sensibilización y sin perspectiva de género, de infancia e interculturalidad, no se va a poder avanzar. O sea, es invertir el dinero en estas políticas públicas sin obtener resultados altamente efectivos. Y algo también importante es que se tendría que trabajar conjuntamente el gobierno y la sociedad civil. En la sociedad civil habemos precisamente muchas personas que nos dedicamos a trabajar este tipo de temas, ¿no? Y de la mano con el presupuesto del gobierno podemos hacer y obtener resultados más eficaces y eficientes. Muchísimas gracias, Rayo. Gracias a las tres. Se nos ha terminado el tiempo, por lo que, bueno, pues yo quisiera pedirles que me regalaran un comentario final. Creo que las propuestas y las cuestiones que estamos manejando en el programa del día de hoy nos da para tratar también otros temas que hay que visibilizar, pero el tiempo se nos termina y yo quisiera que comenzáramos una ronda final de conclusiones de algo que quieran agregar. Vamos a comenzar contigo, Ale, por favor. Sí, muchas gracias. Pues como bien lo dices, es quizás muy poco el tiempo para abordar un tema que, híjole, es muy amplio, ¿no? Creo que es importante espacios como este de diálogo para que podamos conocer, digo, yo, por ejemplo, voy empezando, no tengo mucho, pero creo que es importante que la juventud
nos involucremos en temas como estos, ¿no? Que si bien tal vez tenemos una fortuna que son ya el acceso a los medios digitales, hay que aprovecharlo y hay que usar esto también para llevar información a quienes estén de alguna manera desfavorecidos en ese sentido. Entonces, ojalá no sea la primera ni la última vez, digo, esta es ya la segunda que me invitan a participar, pero que siga siendo más, que haya más diversidad. Nos falta, por ejemplo, ¿no? Las diversidades sexuales, bueno, tantos temas que no nos alcanza la vida, pero sería interesante que se siguiera haciendo este tipo de diálogos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ale, por acompañarnos y por supuesto sí, es necesario y siempre digo, de un tema sale otro y el tiempo pues no nos alcanza. Lucero, por favor, regálanos un comentario final, una conclusión. Gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación, pero sobre todo el aprender de mujeres que conviven, que están y que palpan este tipo de necesidades. Y sí, falta mucho por dialogar, falta mucho por conocer, falta mucho por pelear, porque el camino no va a ser fácil. No, desde que decidimos levantar la voz por tener una mejor vida como mujeres, sabíamos y sabremos que no es suficiente y, y no faltará quien diga que todo queremos, no es todo queremos, todo se ocupa. Y esa es la premisa, ¿no? Este tipo de diálogos se tienen que seguir impulsando porque se ocupa. Debemos de entender que las mujeres somos un tema de seguridad, de salud, de bienestar público. No solo porque somos un mayor número de mujeres en esta sociedad, no porque damos la vida, no, porque somos este sector que quisieron vulnerar durante años y sigue siendo vulnerado, porque somos el sujeto regulado desde el momento en que deciden cuántos hijos, que si tengo derechos o no, que si me protegen o no, que si soy un ser humano de primera o de segunda calidad, de que en todo momento debo de estar en constante sometimiento al escrutinio de la sociedad. Si soy buena madre, si soy buena profesionista, sí, todo sí. Entonces, nuestra salud mental, reproductiva, al igual que nuestros derechos, es de un interés público. Y así lo tenemos que seguir poniendo en la mesa y así lo tenemos que seguir demandando. Son temas públicos y como tales ocupamos de políticas para tener resguardada nuestra integridad como mujeres en todos los ámbitos. Gracias por la invitación y buenas tardes. Muchas gracias, Lucero, a ti por estar también el día de hoy con nosotras. Rayo, finalmente también me gustaría que nos compartieras tus comentarios finales. Claro que sí, esto sería una reflexión para todas nosotras, ¿no? Para todas las mujeres en relación a nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y precisamente saber eso, que son nuestros derechos, que son parte de nuestros derechos humanos y que no solamente tienen que ver con el tema anatómico, biológico, orgánico, sino que nuestros derechos sexuales van más allá de, y tiene que ver, están totalmente vinculados con nuestra autoestima, con nuestro autocuidado, con nuestra autocomplacencia, es decir, el autoplacer que está tan vetado y tan todavía como estigmatizado, y que además a partir de reconocer estos derechos y a partir de saber que tenemos que reconocernos como mujeres, vamos a ir modificando muchas cosas y vamos a ir detectando y frenando muchas violencias de las cuales hemos sido víctimas durante mucho tiempo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, de verdad gracias a las tres. Como ustedes dicen, este tipo de espacios, pues bueno, son necesarios, hacen falta más, por supuesto, y hace falta más tiempo, pero también hace falta que ustedes que están de aquel lado participen, que ustedes también los aprovechen, porque pues nosotras podemos estar aquí platicando todos los días, pero
ustedes también tienen que participar, poner de su parte, informarse. Recuerden que cuando queremos exigir derechos, pues tenemos previamente que conocerlos para poder exigirlos, tenemos que saber las deficiencias de una situación o la otra para ver qué falta, para ver cómo armamos esos rompecabezas. Y justo en el tema que hablamos el día de hoy en la educación sexual, bueno, pues hay muchísimo trabajo que hacer. Como bien dicen, es una cuestión estructural. Ya el gobierno tendrá que hacer su trabajo. Nosotros como ciudadanas y ciudadanos tendremos que hacer el nuestro, exigiéndole a nuestros y nuestras legisladoras que presionen, que promuevan, que hagan políticas públicas, que legislen, pero también como familias, como papás, como mamás, como seres humanos, como cualquier tipo de familia homoparental, una familia convencional, de cualquier tipo de grupo que viva en una casa, pues tenemos la obligación también de fomentar y de proporcionar la educación, de participar y de interesarnos en estos temas tan importantes. Por ello es que les invito a que compartan y comenten este tipo de espacios para que, bueno, lo vean en un tiempo en el que ustedes tengan y también lo vea alguien de su círculo y se vaya haciendo más y más grande esta comunidad de diálogos feministas. Muchísimas gracias a nuestras 3 extraordinarias ponentes por el tiempo que nos han regalado hoy, por la información, por supuesto, que nos es de mucha utilidad. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Las y los veo en el próximo programa de Diálogos Feministas.